El viento soplaba frío aquella mañana, mientras Ariana sostenía con fuerza la taza de café entre las manos, intentando calentar los dedos. Los ojos fijos en el horizonte parecían vacíos, pero su mente estaba repleta de recuerdos. Habían pasado poco más de una semana desde que su hija, Natalie, se había ido de forma abrupta, dejando un vacío que ninguna palabra podría llenar. El dolor era intenso, cortante, pero Ariana sabía que no podía permitirse sucumbir. Sus 3 nietas, Elena, Lillian y Lydia, dependían de ella ahora. Al mirar la mesa del comedor, donde las niñas se sentaban en silencio, se dio cuenta del peso que cargaban sobre sus hombros. Demasiado jóvenes para comprender la maldad del mundo, pero lo suficientemente inteligentes para sentir que algo andaba mal. La casa, antes llena de la amorosa presencia de Natalie, parecía un espacio estéril y pesado. Cada rincón traía un recuerdo, un vestigio de lo que en algún tiempo fue una familia. Ariana observó a Elena, la mayor, apretarse los labios con fuerza mientras sostenía un libro. No estaba leyendo, solo fingía. Lillian, de 9 años, jugaba distraídamente con el borde de la servilleta, con los ojos llorosos. Y Lydia, la más pequeña, simplemente miraba al vacío, abrazada a la almohada de su madre. El silencio era insoportable. Ariana respiró profundamente y tomó una decisión. No permitiría que sus nietas crecieran en medio de la tristeza y la injusticia. Necesitaba descubrir la verdad sobre la muerte de Natalie y, sobre todo, asegurarse de que Gwen pagara por lo que había hecho. Ariana sabía que la muerte de su hija no había sido una mera casualidad. Lo que más la corroía era la frialdad de Gwen durante el funeral, como si simplemente estuviera cumpliendo un protocolo social. Su mirada vacía, la prisa por terminar la ceremonia y la forma en que, justo después del entierro, anunció su intención de casarse de nuevo con Delilah. Todo eso olía a algo mucho más oscuro que un simple luto mal procesado. La mujer siempre había tenido una intuición aguda, y ahora, su instinto gritaba. Pero no bastaba solo sentir, necesitaba pruebas. Tenía que entender qué había ocurrido en los últimos meses de la vida de su hija. Natalie jamás se habría dejado abatir hasta el punto de morir de agotamiento sin que hubiera un motivo mucho mayor detrás. Esa noche, después de acostar a las nietas, Ariana fue al antiguo cuarto de Natalie. Al encender la luz, sintió el corazón apretarse. La ropa aún estaba doblada en el sillón, como si su hija fuera a volver en cualquier momento para guardarla. El perfume de Natalie aún flotaba en el aire, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Pero Ariana no podía perderse en el dolor. No ahora. Necesitaba buscar algo. Cualquier cosa que explicara por qué su hija había muerto tan repentinamente. Empezó a hurgar en los cajones, examinando papeles, cuentas pagadas, notas olvidadas. Hasta que, dentro del armario, encontró una caja de madera cerrada con un pequeño candado de combinación. El corazón le aceleró. Conocía esa caja. Recordaba el día en que Natalie la compró, diciendo que allí guardaría sus pensamientos más íntimos. Y sobre todo, recordaba la contraseña. Con las manos temblorosas, Ariana giró los números en el pequeño candado. 1975. El año de nacimiento de Natalie. Se oyó un clic suave, y la tapa de la caja se abrió, revelando un cuaderno encuadernado en cuero. Era el diario de su hija. Su corazón martilleaba en el pecho mientras pasaba los dedos sobre la cubierta. Por un instante, dudó. ¿Era correcto leer algo tan personal? Pero al recordar la forma en que Natalie había muerto, exhausta, ignorada, como si fuera desechable, supo que ya no quedaba privacidad alguna por respetar. Si hubiera alguna pista allí, tenía que encontrarla. La primera página estaba fechada 3 años atrás, pero Ariana fue directo a las anotaciones más recientes. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par. Natalie había notado que algo andaba mal en su matrimonio mucho antes de admitirlo para sí misma. «Gwen me mira como si yo fuera una carga», decía un fragmento. En otra página, el relato era aún más doloroso. Él no quiere que ahorre dinero. Dice que es innecesario, que tenemos lo suficiente, pero siempre ha sido por las niñas. ¿Qué haría yo si algún día él me dejara? Ariana sintió un nudo formarse en la garganta. Natalie lo sabía. De alguna forma, ella ya sentía que estaba siendo descartada. Pero nada la prepararía para la última anotación, escrita pocas semanas antes de su muerte. Estoy tan cansada. Mi cuerpo duele. Mi corazón se acelera sin razón. Pedí salir más temprano hoy, pero el jefe lo negó de nuevo. Gwen sigue preguntándome si estoy bien, pero hay algo en su mirada que me asusta. Es como si estuviera esperando algo. Ariana cerró los ojos por un instante, tratando de contener la ira y la desesperación que invadían su pecho.
Cada palabra escrita por Natalie era una herida abierta, una evidencia clara de que su muerte no había sido una simple casualidad. Quen lo sabía. Él manipuló todo, desde el agotamiento de su hija hasta su incapacidad de buscar ayuda. Y ahora, él estaba libre, construyendo una nueva vida junto a Delilah, como si nada hubiera pasado. Pero Ariana no permitiría que eso quedara impune. Respirando hondo, decidió que tenía que actuar con inteligencia. Su primer paso sería encontrar más pruebas, algo irrefutable, algo que nadie pudiera disputar. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café para las nietas, Elena se acercó en silencio, sosteniendo una laptop en sus brazos. «Abuela, creo que necesitamos mostrarte algo», dijo con una mirada determinada. Ariana notó que las tres hermanas se habían reunido en la mesa, intercambiando miradas cómplices. «Anoche husmeamos en la computadora de papá. Él no se molestó en borrar nada», continuó Lillian, acercando la pantalla. «Mira esto». Ariana se inclinó y vio una serie de pestañas abiertas en el historial de navegación. Eran foros, páginas ocultas en rincones oscuros de Internet, donde hombres discutían maneras de deshacerse de esposas indeseadas, sin levantar sospechas. Con el estómago revuelto, leyó algunos mensajes. Entonces, encontró uno que hizo que su sangre se helara. «Mi esposa no se da cuenta, pero ya está debilitada. El cuerpo humano puede ser forzado más allá del límite. El secreto es hacer que todo parezca natural. Nadie lo sospechará». El usuario que había escrito eso tenía un nombre genérico, pero Elena ya había cotejado los datos con el correo electrónico de Quen. No quedaban más dudas. El impacto recorrió el cuerpo de Ariana como una corriente eléctrica. Por un momento, su mente se negó a aceptar lo que leía, pero no había forma de negarlo. Cada frase, cada comentario escrito por Quen, era una confesión oculta, un testimonio de lo que realmente había hecho. Él lo planeó todo. No solo la sobrecarga de trabajo, sino también el envenenamiento gradual, el desgaste emocional, la manipulación psicológica. Y allí estaba la prueba, desvelada en la pantalla ante ella. La respiración de Ariana se volvió pesada. Sus manos temblaban. Elena, Lillian y Lydia observaban su reacción, con expresiones llenas de angustia y furia. «Él mató a nuestra madre, abuela», susurró Elena, con la voz quebrada. «Y nadie hizo nada». Ariana sintió un torbellino de emociones invadirla. Miedo, ira, culpa. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo permitió que Natalie enfrentara todo sola? Pero ahora no había más tiempo para arrepentimientos. Tenía que actuar. Tenía que asegurarse de que Quen pagara por cada una de sus acciones. Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. La policía podría ignorar relatos vagos, pero ¿pruebas concretas? Eso era otra historia. «Vamos a guardar todo esto», dijo con firmeza, tomando un pendrive para almacenar los archivos. «Y no nos detendremos aquí. Si él pensó que podía salir impune, está muy equivocado». Mientras transfería los datos, su mirada se encontró con la de Elena. La niña asintió, como si supiera exactamente lo que vendría a continuación. Ya no eran solo víctimas de lo que Quen había hecho. Ahora eran cazadoras. Y estaban a punto de cambiar las tornas. Ariana pasó el resto de la mañana reuniendo todo lo que pudiera usarse como evidencia. Guardó capturas de pantalla de los foros, copió los mensajes más comprometidos y organizó las anotaciones del diario de Natalie. Mientras tanto, Elena investigaba en Internet sobre procesos judiciales, tratando de entender cuáles pasos debían seguir. «Necesitamos un abogado que sepa manejar este tipo de casos», dijo la niña decidida. Ariana estuvo de acuerdo. No bastaba con entregar las pruebas a la policía y esperar justicia. Quen tenía dinero, influencia, y podía encontrar la manera de escapar. Necesitaban un profesional experimentado para asegurarse de que él pagara por lo que hizo. Decidida, Ariana tomó el teléfono e hizo la llamada más difícil de su vida. Concertó una cita con un abogado especializado en crímenes de negligencia y abuso psicológico. Cuando llegó a la oficina al día siguiente, acompañada por Elena, sintió un nudo en el pecho. ¿Y si las pruebas no eran suficientes? ¿Y si nadie les creyera? Pero el abogado, un hombre de cabello canoso y mirada analítica, hojeó las páginas del diario de Natalie, escuchó las grabaciones y analizó los registros de los foros. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión estaba cargada. «Esto no es solo negligencia», dijo cerrando el diario. «Es homicidio premeditado». Ariana sintió un escalofrío recorrer su columna al escuchar esas palabras. Sabía, en el fondo, que Quen había causado la muerte de Natalie, pero oír a un abogado afirmar que aquello era homicidio premeditado hacía que todo se sintiera aún más real. Elena, a su lado, apretó los puños, con la ira y el dolor reflejados en su rostro.
pero determinada. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Ariana, con voz firme pero cargada de emoción. El abogado respiró hondo antes de responder. Tenemos un caso fuerte, pero necesitamos más. La confesión suya en los foros es valiosa, pero la defensa podría alegar que no hay pruebas directas de que él ejecutara el plan. Sin embargo, si logramos mostrar un patrón de abuso y manipulación, eso cambia todo. Ariana asintió. Sabía dónde buscar. Durante años, Natalie había guardado recibos, correos electrónicos del trabajo y anotaciones sobre su matrimonio. No era solo una lucha judicial, era la única forma de dar voz a su hija y asegurarse de que Gwen nunca volviera a lastimar a nadie. Esa tarde, ella y Elena pasaron horas revisando los archivos antiguos de Natalie, encontrando documentos que mostraban solicitudes negadas de permiso médico, mensajes fríos del jefe, claramente instruido por Gwen. También encontraron notas escritas por Natalie sobre cómo Gwen la trataba en casa, comentarios sarcásticos, desprecio constante, manipulaciones financieras. Cuando terminaron, Ariana miró la pila de pruebas y sintió algo diferente: esperanza. Por primera vez desde la muerte de Natalie, sintió que había un camino hacia la justicia. Esa noche, Ariana apenas pudo dormir. Su mente repasaba todo lo que había descubierto, cada detalle de las anotaciones de Natalie, cada mensaje cruel de Gwen. Se preguntaba cuántas veces su hija habrá llorado sola, sintiéndose atrapada, sin nadie que la defendiera. El peso de la culpa era aplastante. Si tan solo se hubiera dado cuenta antes, si tan solo hubiera insistido en que Natalie se alejara de él, pero no servía de nada hundirse en los remordimientos. Lo que importaba ahora era asegurarse de que él no escapara. A la mañana siguiente, con las evidencias organizadas en carpetas, regresó a la oficina del abogado. Esta vez, ya no era solo una madre de luto, era una mujer lista para luchar. El abogado revisó las nuevas pruebas con atención, hojeando los papeles en silencio. Con cada nuevo documento que leía, su expresión se volvía más sombría. Cuando terminó, apiló los archivos frente a él y miró a Ariana y a Elena. «Con esto, podemos llevar el caso a la fiscalía», dijo, con un tono lleno de convicción. «Tenemos un historial consistente de abuso psicológico, negligencia en el ambiente laboral y una conexión directa entre la conducta de Gwen y el deterioro de la salud de Natalie». Ariana sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Estaba lista para seguir hasta el final. «¿Y qué hay de la empresa?», preguntó Elena, cruzándose de brazos. «Ellos dejaron que mi madre fuera tratada como basura. Ellos también tienen que pagar por eso». El abogado esbozó una leve sonrisa, admirando la determinación de la niña. «Eso ya está en nuestros planes. Vamos a accionar contra la empresa y exponer cómo ignoraron los signos evidentes de abuso y explotación. No pueden simplemente barrer esto debajo de la alfombra». Ariana salió de la oficina del abogado con una sensación que hacía mucho no experimentaba: control. Durante semanas, desde la muerte de Natalie, se había sentido impotente, atrapada en un ciclo de duelo y rabia sin salida. Pero ahora, había un camino, un propósito. No solo haría justicia para su hija, sino que también protegería a sus nietas de cualquier influencia de Gwen. En el camino de regreso a casa, observó a Elena mirando fijamente por la ventana del auto, con los ojos brillando con algo que mezclaba determinación y furia. «¿Él va a pagar, verdad, abuela?», preguntó, sin apartar la mirada. Ariana tomó su mano y respondió con firmeza. «Sí, va a pagar. Y no tardará». Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado impulsó las acciones judiciales, incluyendo una solicitud formal de investigación criminal contra Gwen, basándose en las pruebas recopiladas. Paralelamente, se envió un dossier detallado a la empresa donde Natalie trabajaba, exponiendo la forma en que ignoraron su estado de salud y cómplices, directa o indirectamente, de la sobrecarga laboral impuesta por Gwen. La repercusión fue inmediata. La empresa, temerosa de daños a su imagen, apartó al jefe que había negado los permisos de Natalie y abrió una auditoría interna. Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar: la citación oficial para que Gwen declarara. Cuando Ariana se enteró de que él sería obligado a dar explicaciones, un alivio la invadió. Finalmente sería confrontado por los crímenes que intentó ocultar. La citación tomó a Gwen por sorpresa. Jamás imaginó que Ariana y las hijas de Natalie lograrían reunir pruebas suficientes para enfrentarlo. Durante años, él se había acostumbrado a manipular las situaciones a su favor, a ocultar sus verdaderas intenciones tras una fachada impecable. Pero ahora, su nombre estaba involucrado en una investigación criminal y su reputación empezaba a desmoronarse. El día de la audiencia preliminar, llegó al tribunal vistiendo un traje impecable, tratando de mantener la compostura. Pero Ariana lo notó: el leve temblor en sus manos, la mirada inquieta,
el sudor en la frente. Por primera vez, él estaba verdaderamente acorralado. Al otro lado de la sala, Ariana, Elena y el abogado observaban la escena en silencio. Cuando Quen finalmente se sentó frente al fiscal, las evidencias empezaron a presentarse. Primero, los registros laborales de Natalie, que mostraban cómo sus solicitudes de descanso fueron negadas repetidamente. Luego, vinieron los fragmentos de su diario, describiendo el miedo y el agotamiento extremo que sentía. Y, por último, las pruebas más contundentes. Los registros de los foros anónimos en los que Quen detallaba de forma perturbadora cómo estaba llevando a cabo su plan. El impacto fue inmediato. Los murmullos se esparcieron por el tribunal, mientras el abogado defensor de Quen intentaba argumentar que los posts podían ser falsos. Pero entonces, Elena se levantó y con voz firme miró directamente al juez. «Conozco la forma en que escribe mi papá. Eso es de él. Eso fue planeado». El silencio que siguió fue ensordecedor. La declaración de Elena resonó en el tribunal, dejando un peso en el ambiente. El fiscal observó a la niña por unos segundos antes de volverse hacia Quen. «¿Niega que esos mensajes sean suyos?», preguntó, deslizando una pila de impresiones sobre la mesa. Quen abrió la boca, pero dudó. Sabía que cualquier palabra en falso podría comprometer su defensa. «Eso no prueba nada», dijo finalmente, con una voz más débil de lo que hubiera querido. «Alguien podría haberlo falsificado». Pero el fiscal ya esperaba esa respuesta. Con un gesto al oficial del tribunal, presentó nuevas evidencias, datos extraídos directamente de la computadora de Quen, cruzando direcciones IP y horarios exactos de las publicaciones. Esto prueba que esos mensajes fueron enviados desde su propio dispositivo, en el horario en que estaba en casa, afirmó el fiscal, mirando fijamente a Quen. Ariana observaba cada movimiento del hombre que había destruido a su hija. Por primera vez, vio el pánico real apoderarse de él. Las manos sudaban, la respiración se aceleró. Quen miraba de un lado a otro, buscando una salida, pero no había escape. Delilah, que hasta entonces había estado observando la audiencia sentada al fondo de la sala, discretamente tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Ya sabía lo que se avecinaba y no quería verse arrastrada a la caída de Quen. El abogado defensor pidió una pausa, intentando revertir la situación, pero el juez lo negó. Los documentos, el diario, los registros en línea, todo indicaba que la muerte de Natalie no fue accidental. Era una sentencia formándose ante todos, y Quen, por primera vez, se dio cuenta de que ya no tenía control sobre la narrativa. El tribunal quedó en completo silencio cuando el juez anunció que las evidencias eran suficientes para transformar el caso en un proceso penal completo. Quen se quedó inmóvil por un instante, pero Ariana vio el momento exacto en que el desespero se apoderó de él. Su pecho subía y bajaba rápidamente, sus ojos recorrían la sala en busca de algún rastro de apoyo. Pero no había nadie. Delilah se había ido. Sus compañeros de trabajo no estaban allí para defenderlo. Él estaba solo. Por primera vez en su vida, sintió lo que probablemente sintió Natalie en sus últimos momentos: impotencia. La prisión preventiva fue decretada de inmediato, y los policías entraron en la sala para esposarlo. Se levantó abruptamente, tratando de argumentar, de negociar, pero sus palabras eran solo un eco vacío. «Esto es un error. Soy un hombre respetado, un empleado ejemplar», gritó, mientras los oficiales le sujetaban los brazos. Ariana permaneció de pie, sin apartar la mirada. Por dentro, sentía una tormenta de emociones: alivio, tristeza, ira. Nada traería de vuelta a su hija, pero al menos ahora había justicia. Elena, Lillian y Lydia observaron cómo el padre era llevado fuera del tribunal. Ninguna de ellas lloró. Ninguna de ellas corrió tras él. Simplemente se tomaron de las manos con Ariana, y juntas salieron por la puerta principal, dejando a Quen atrás, tal como él las había abandonado. La noticia de la detención de Quen se esparció rápidamente. Los periódicos destacaron el caso como un ejemplo impactante de abuso psicológico y manipulación dentro de un matrimonio. La empresa donde trabajaba no tardó en emitir una nota oficial, anunciando su despido y condenando sus acciones. Pero nada de eso importaba para Ariana. Lo que importaba era que sus nietas estaban finalmente libres del peso de un hombre que nunca las vio como hijas, solo como una carga. En los días siguientes, ella se aseguró de que las niñas tuvieran el apoyo necesario. Empezaron terapia, regresaron a la escuela, y poco a poco, la rutina se fue reconstruyendo. Sin embargo, el proceso no fue fácil. A veces, la ausencia de Natalie se volvía insoportable.
Había días en que Ariana se despertaba esperando escuchar la voz de su hija en la casa. Había momentos en que las niñas lloraban por la noche, sintiendo la falta de la madre. Pero, juntas, encontraron formas de seguir adelante. Elena empezó a cuidar más de sus hermanas, intentando replicar el cariño que la madre les brindaba. Lilian encontró refugio en los libros, mientras Lidia, aún tan pequeña, dormía abrazada a una de las camisetas de Natalie, como si su aroma aún estuviera presente. Ariana sabía que el dolor nunca desaparecería por completo, pero también sabía que ellas eran fuertes. El ciclo de destrucción que Gwen intentó imponer no tendría la última palabra. Con el tiempo, la casa volvió a cobrar vida. No de la misma forma que antes, nunca podría ser igual sin Natalie, pero de una manera nueva, en la que el amor y la resiliencia eran las fuerzas que las mantenían en pie. Ariana transformó el dolor en propósito. Creó una rutina para las niñas, asegurándose de que nunca se sintieran solas. Los fines de semana, preparaba los platos favoritos de Natalie y contaba historias sobre su madre, recordándoles lo amadas que habían sido. Lentamente, las sonrisas volvieron a asomar, y los días se hicieron menos pesados. La compensación financiera ofrecida por la empresa de Natalie aseguró que las niñas tuvieran seguridad para el futuro. Pero, más que eso, Ariana sabía que la verdadera victoria residía en que la voz de su hija no fue silenciada. Gwen pagó por sus crímenes, y el mundo supo quién era en realidad. El nombre de Natalie no fue olvidado. Las niñas crecerían sabiendo que su madre fue una mujer fuerte, que luchó hasta el final, y que, incluso en la muerte, consiguió justicia. Y Ariana, al regar los girasoles que Natalie había plantado en el jardín, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza. En el aniversario de 1 año de la muerte de Natalie, Ariana y las niñas se reunieron en el jardín, donde los girasoles estaban más altos y radiantes que nunca. Elena trajo un pequeño marco con una foto de su madre sonriendo, tomada en un día feliz, antes de que todo se desmoronara. Ella se habría sentido orgullosa de nosotras, susurró Lilian, tomando la mano de la abuela. Ariana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, Natalie estaría orgullosa. No solo habían sobrevivido, habían seguido adelante, transformando el dolor en fortaleza. Mientras el sol se ponía, Ariana observó a sus nietas reír entre ellas, y en ese momento comprendió que, a pesar de todo, habían encontrado un nuevo comienzo. El pasado no podía borrarse, pero el futuro aún estaba en sus manos. Con una última mirada a los girasoles que se mecían suavemente con el viento, sintió cómo su corazón se calentaba. Natalie no estaba allí físicamente, pero su amor, su esencia, vivían en cada risa de las niñas, en cada rayo de sol que iluminaba sus vidas. Y eso era suficiente.